software y ¿cómo se llama? El compilador, y también las hojas de datos totalmente gratuitas. Inclusive en la página del fabricante se pueden encontrar notas de aplicación y hay un manual extra que es como de 700, 800 páginas, pero en donde cada uno de los capítulos de la hoja de datos de 234 páginas que vimos la semana pasada, cada uno de los capítulos viene explicado en detalle, ¿verdad?, cómo funciona cada uno de sus registros, ¿verdad? Ok, entonces, por ahí tenemos eso. Nada más déjenme ver, yo tengo por aquí. No, no tengo la hoja de datos. Bueno, los registros son espacios de memoria de 8 bits de ancho de banda. ¿Correcto? Resulta que para nosotros poder programar el micro tenemos que meternos en los registros y colocar unos y ceros en diferentes espacios para poder configurar un módulo, para poder habilitarlo o para poder deshabilitarlo y poder ponerlo a funcionar como nosotros queremos. Pero para eso tenemos que conocer primero las directivas que se utilizan para poder programar y decirle al programa en MPLAB: todo esto son directivas y eso son instrucciones de lo que se debe programar dentro del módulo. ¿Correcto? Entonces, entre las principales directivas que tenemos, que vamos a usar siempre, ¿verdad?, tenemos la directiva proceso. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a programar por primera vez un micro o vamos a arrancar un programa, ¿verdad?, desde cero, no uno que ya tengamos hecho, sino uno desde cero, tenemos que escribir en la primera línea del código, tenemos que escribir la palabra proceso, espacio y el modelo ¿cómo se llama?, del micro, sin la palabra PIC. ¿Ok? Entonces escribimos proceso, espacio 16F877A. ¿Listo? Si escribimos PIC, entonces a la hora de compilar nos va a tirar un error, ¿verdad? Normalmente el compilador nos tira un error y nos tira la línea en donde está el error. Entonces nosotros le damos doble clic al error y él nos va a dar inmediatamente donde está el error. ¿Ok? Entonces nos dice palabra reservada no encontrada. Entonces no nos dice que el proceso no lleva PIC, ¿verdad?, sino que nos dice la instrucción o la directiva es incorrecta. Listo, lo ya mismo revisamos y simplemente quitamos, ¿verdad? Ok. Otra directiva que tenemos que agregar inmediatamente después del proceso es la directiva #include. Ok, entonces vamos a escribir, después de definir el modelo del procesador que vamos a programar, vamos a definir todos los nombres de todos los registros internos del micro. ¿Listo? ¿Esto por qué? Bueno, resulta que si ustedes abren la hoja de datos del micro, ustedes van a ver que, por ejemplo, aparece un registro que se llama tris, ¿verdad? Pero el micro no conoce que tiene un registro que se llama tris. Y el editor tampoco conoce eso. Nosotros tenemos que decirle a él, por medio de un archivo de tipo include, que todos los registros que se llaman número de registro tal se asocia directamente con un nombre. Entonces hay un registro que se llama 0x0001. ¿Okay? Entonces ese registro el editor sí lo reconoce para el modelo del micro, pero si nosotros no le decimos que incluya la lista de registros y la lista ¿cómo se llama?, de nombres de bits de los registros con el xc.include, entonces tendríamos que escribir la instrucción y el número del registro y el número del bit y aprenderse todos los números de todos los registros. Eso es imposible. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son muchos. O sea, los micros pueden llegar a tener 100, 200 registros, ¿verdad? Es imposible aprenderse en hexadecimal todos los registros, ¿verdad? Ok, entonces, para simplificarnos, el fabricante pone la directiva #include y nosotros escribimos simplemente #include, espacio, abrimos las boquillas de pescadito, ¿verdad?,
y entonces escribimos xc.in y cerramos, y eso es todo, ¿listo? Entonces, las primeras dos líneas que vamos a escribir en un programa para poder arrancar y para poder compilar es procesor y el modelo, y luego hashtag include y la librería de, ¿cómo se llama?, de nombre de registros y nombre de puntos. ¿Listo? Ahora, tenemos otra, ¿cómo se llama?, directiva que se llama hashtag define. Con esta nosotros podemos definir símbolos y también hacer referencia a, ¿cómo se llama?, a valores numéricos. Por ejemplo, nosotros vamos a escribir el nombre de un símbolo, qué sé yo, motor, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces asociamos motor con el pin 2 del puerto B. Entonces, la próxima vez que yo vaya a prender o a apagar un motor, yo no le tengo que decir que se vaya al registro puerto B y en el pin 2 ponga un 1. ¿Por qué? Porque puede ser que en el micro yo esté usando cualquiera de los 33 o los 33 pines digitales que me quedan libres y yo no recuerdo, porque en ese momento yo no tengo el diagrama eléctrico, ¿verdad? Puede ser que no lo tenga. Entonces yo no recuerdo en qué pin estaba conectado el motor. Entonces yo escribo hashtag define y defino el símbolo motor al puerto B pin 2. ¿Correcto? Entonces cuando yo llamo al motor, yo le digo prenda el pin motor o ponga un 1 en motor. Y él automáticamente lo asocia con el pin 2 del puerto B, como en este ejemplo de acá, ¿verdad? ¿Ok? También podemos asociar el nombre de un registro completo, ¿verdad? Por ejemplo, el puerto C, todos los bits, todos los pines del puerto C, yo los puedo asociar a un símbolo que se llame datos de LCD. ¿Por qué? Porque puede ser que en ese puerto yo conecté 8 bits pin a pin de una pantalla LCD, de las que ustedes usan para Arduino. Entonces puede ser que yo haya conectado eso ahí, y para no decirle, mande al puerto C el código tal, ¿verdad?, yo le digo, mande datos LCD, el código. ¿Listo? Y yo le mando la información directamente al puerto. Entonces, el compilador le dice al micro, asocie esto con el puerto C, y cuando el usuario lo escribe, simplemente se vincula automáticamente con puertos. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, sí. Cualquier cosita me avisa. Ok, luego tenemos la, ¿cómo se llama?, la directiva EQ. ¿Ok? Me permite establecer valores fijos. Esos valores fijos pueden ser números que nosotros utilicemos recurrentemente para hacer, por ejemplo, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, o ¿cómo se llama?, o que vayamos a utilizar en algún procesamiento de datos extra, ¿verdad? Y también podemos asociarle, por ejemplo, un nombre directamente a un registro de memoria RAM. Eso es, ¿cómo se llama?, se puede utilizar para cualquier cosa. Este número, el X20, se llama temperatura. Entonces nosotros vamos a escribir primero el nombre del símbolo, luego escribimos EQ y luego escribimos el número fijo que nosotros queremos darle a ese ¿cómo se llama?, a ese símbolo. Esto sería el equivalente a tener, por ejemplo, temperatura igual a 20. Entonces la próxima, temperatura igual a 32. Entonces yo escribo temperatura EQ 0x20, que es el 32 decimal. Y entonces, cuando yo voy a sumar, por ejemplo, 18 grados más temperatura, que es un dato que tal vez yo tengo guardado en esta dirección, entonces él suma el dato de la temperatura con 18 grados. ¿Listo? Ok, entonces me sirve para eso. También, por ejemplo, aquí no podemos poner pi, ¿verdad?, pero podemos poner una constante. Por ejemplo, tenemos que estar multiplicando constantemente por 2, por 3, por 4. Entonces yo le puedo poner aquí producto y aquí le pongo EQ4. ¿Listo? Lo puedo poner tanto en hexadecimal como en decimal, en octal, en binario. ¿Listo? Ok, entonces ese me sirve para poner valores fijos o asociar directamente el nombre de un símbolo directamente con un número de un registro de memoria RAM. Cuando uno lo asocia directamente con un registro de la memoria RAM, es como poner temperatura igual a 0, o sea, la variable en C igual a 0, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, también podemos utilizarlo para eso. ¿Listo? ¿Ok? Otra, ¿cómo se llama?, otra directiva que tenemos es la directiva DB. Esta nos permite a nosotros establecer tablas de una única dimensión, o sea, una lista, ¿verdad? Entonces nosotros podemos montar una lista y sobre esa lista montar datos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos que hacer
qué sé yo, una conversión de BCD a 7 segmentos, entonces en lugar de estar mandando, ¿cómo se llama? Un dato que equivale a 7 segmentos a un espacio de memoria RAM, una por una, o sea, un registro por registro, lo hacemos de una vez en una sola línea. Ponemos .db y entonces le ponemos el nombre a esa ¿cómo se llama? A esa matriz, ¿verdad? En este caso la matriz se llama BCD 7 segmentos, ¿listo? Y entonces después de eso, separado por comas, comenzamos a escribir en hexadecimal, en binario, en decimal o entre comillas, ¿cómo se llama? Una letra, un carácter, algo numérico, para que se asocie directamente con espacios reservados en la memoria RAM. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos escribir algo en una pantalla, por ejemplo un mensaje hola, nosotros ponemos .db, abrimos la matriz unidimensional mensaje y escribimos entre comillas h, entre comillas o, etcétera, ¿verdad? Hasta que termine el mensaje. Y luego simplemente cuando vamos a mandar a una pantalla, mandamos mensaje. Automáticamente él comienza a mandar primero la H, luego la O, luego la... Nosotros no tenemos que estar mandando uno por uno, sino que él lo hace todo automáticamente. ¿Listo? Ok, entonces eso nos va a facilitar mucho, ¿cómo se llama? La programación. Luego tenemos los macros. ¿Ok? Los macros son espacios de uso muy genérico. ¿Okay? Nosotros vamos a escribir ciertas rutinas que vamos a tener que estar ejecutando una y otra vez, pero son de carácter, ¿cómo se llama? General. Para nosotros no tener que estar haciendo siempre la misma rutina, una y otra vez escribiéndola en la página del programa, nosotros vamos a abrir un macro. ¿Listo? En ese macro nosotros vamos a escribir la función general o la rutina en general que queremos que se ejecute n cantidad de veces. ¿Ok? ¿Eso para qué nos ayuda? Bueno, resulta que si nosotros estamos leyendo un teclado, que después vamos a ver cómo se lee un teclado, es muy fácil. El teclado tiene por lo menos de 4 a 6 líneas de instrucción, dependiendo ¿cómo se llama? El procesamiento de la información, puede tener más líneas de instrucción. Listo, entonces resulta que si yo necesito leer un teclado al inicio del programa, pero después a mitad del programa tengo que volver a leerlo y después tengo que detectar otra tecla y después más adelante volver a detectar, y yo estoy escribiendo esta rutina, la estoy escribiendo con 6 o 10 líneas de instrucción y yo repito eso 5 veces, ya yo estoy gastando 50 líneas de las 8192, ¿verdad? Pudiendo hacerlo única y exclusivamente con 10, ¿verdad? Entonces para eso utilizo el macro, para no tener que repetir siempre el mismo conjunto de instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo repetido. ¿Listo? El macro funciona más o menos de esta forma. Uno escribe el macro antes de iniciar el programa, ¿verdad? Y después de haber establecido el proceso y, ¿cómo se llama? Y el hashtag include y el hashtag find. Y cuando uno compila y hay que llamar al macro, entonces el programa, veámoslo como que abre una persiana, mete los datos, procesa, cierra la persiana y entrega. ¿Listo? Cada vez que uno hace la llamada al macro. ¿Cómo se llama el macro? El macro se llama por su nombre, no hay que hacer ningún llamado especial, simplemente le ponemos el nombre al macro. ¿Listo? Y así lo llamamos. ¿Cómo establecemos un macro? Muy fácil. Tiene dos partes: el encabezado del macro y el cierre del macro. El encabezado va a llevar 3 partes fundamentales. Primero se escribe el nombre del macro. Si yo quiero que el nombre del macro sea suma o sea potencia, entonces yo le pongo aquí potencia, ¿verdad? Espacio, escribo la directiva macro y luego un espacio y agrego los argumentos que yo necesite. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, cuando ustedes estaban escribiendo código para Arduino, ustedes llegan y escriben digital write, ¿verdad? Y entonces abren un paréntesis y tienen 2 espacios. Un espacio es para ponerle el número del pin y el otro espacio es para ponerle si es alto o bajo, ¿cierto? Bueno, esos son los argumentos aquí. Los argumentos se van a separar por coma. Ok, entonces si yo necesito, por ejemplo, 3 argumentos y yo le pongo aquí producto, ¿verdad? Entonces producto, macro, argumento 1, argumento 2, argumento 3, y cuando yo hago el programa, escribo aquí la rutina de ese producto
y entonces llama argumento 1, argumento 2 y argumento 3 por el mismo nombre y lo jala automáticamente. Es como que si fuera una caja con 3 huecos, o con 4, o con 5, o con 200 huecos, ¿verdad? En donde el dato que entra aquí automáticamente se jala hacia adentro, se procesa y luego cierra el macro y entrega el resultado. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cómo se cierra el macro? Con la directiva en M. Entonces nosotros cuando terminamos de programar el macro, simplemente escribimos M en minúscula y eso es todo. Yo le pongo siempre punto y coma por la mala maña de C, ¿verdad? Es que uno cuando está programando C, pues se acostumbra, se mal acostumbra a escribir punto y coma, pero un ensamblador no requiere el uso del punto y coma. Entonces lo pongan o no lo pongan, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Recuerden, los argumentos se separan por coma espacio, el otro argumento, coma espacio, etc. ¿Listo? Ok, ahí tenemos eso. La directiva ORG nos va a servir a nosotros para decirle al programador y al editor dónde va a arrancar el programa que nosotros estamos programando para el micro, en qué espacio de memoria. Nosotros tenemos 8.192 líneas de programa para poder programar nuestro código. Entonces nosotros vamos a colocar ORG, que significa origen del programa, y entonces le vamos a poner la línea en donde nosotros queremos que arranque. Si nosotros queremos que arranque en 0, en el espacio 0 de la memoria del programa, entonces le ponemos ORG 0x0000. ¿Listo? Si queremos que arranque en la línea número 5, en la 7, en la 10, entonces le ponemos ORG 0x07, por ejemplo, o 3 ceros y 7, ¿verdad? ¿Listo? Ok, entonces esta directiva le va a decir al micro dónde arranca cada porción de programa. No solamente se coloca al inicio de todo el programa que ya se ejecuta como tal, ¿verdad? Sino que se puede utilizar también en otras secciones de código, ¿cómo se llama? Para poder separar espacios de memoria. ¿Por qué? Porque cuando uno va programando la memoria, uno no le dice ORG05, entonces prenda el motor. ORG06, entonces haga tal cosa. No, eso es automático. Yo le puse ORG0x05 y entonces escribí algo ahí y en el siguiente enter, él automáticamente programa en el 06 y en el siguiente, cuando yo escribo algo, se programa en el 07 y ahí va. ¿Listo? Ok, entonces para poder saltar en la memoria podemos utilizar el ORG para separar código, ¿verdad? Luego tenemos la directiva psect, ¿ok? Entonces, para nosotros poder establecer dónde va a arrancar dentro de la edición del programa el programa, nosotros tenemos que utilizar esta directiva. ¿Cómo lo utilizamos? Tiene estos argumentos de aquí, ¿verdad? Tiene psect code, porque es la sección que va a establecer de ahí en adelante, que ahí se va a programar el programa como tal que tiene que ejecutar el micro. Coma delta igual 2, porque las instrucciones tienen un ancho de palabra de 2 bytes. O sea, son 14 bits, pero se requieren 2 bytes para poder escribir la palabra y de instrucción. Y ABS, que significa absoluto, para indicarle que va a arrancar en la posición 0 de memoria. ¿Correcto? Si nosotros le decimos ABS a psect, entonces él va a arrancar en el vector de reset. El vector de reset es la posición 0 de memoria. ¿Listo? Ok, entonces nosotros le decimos absoluto y ya no tenemos que decirle ORG 00, ¿verdad? Simplemente le decimos ABS y él arranca en el sector de reset. Le decimos que brinque después al principal y en principal ya si queremos usar el ORG, pues entonces usamos el ORG. No hay ningún problema. ¿Listo? Ok, entonces ahí tenemos eso. ¿Cómo vamos a escribir el código en diferentes secciones para que no se nos enrede? Porque cuando uno escribe todo lineal hacia abajo, ojalá en una pantalla, ¿verdad? Y ojalá con 200, 300, 400 líneas, que ustedes se van a dar cuenta de que uno alcanza perfectamente las 600 líneas en 2 patadas y cuenta se da, ¿verdad? Para poder separarlo, bueno, nosotros vamos a escribir los nombres de las rutinas o las subrutinas, las vamos a escribir de esta forma. Ponemos el nombre, ¿verdad? Recordemos que las variables, los nombres de rutinas y todo eso no pueden iniciar con una palabra reservada, no pueden iniciar con una palabra que
sea una instrucción que esté en el set de instrucciones, no puede iniciar con un número, ¿verdad? No puede iniciar con un espacio, ¿verdad? No puede iniciar con un carácter especial, tiene que arrancar con, ¿cómo se llama?, con una palabra, y evitar el uso de espacios, ¿verdad?, y caracteres medio extraños para que no se nos vaya a confundir, pero sobre todo ¿cómo se llama?, el uso de espacios. Por ejemplo, si yo le pongo aquí rutina, espacio, principal, y yo lo doy compilar, el compilador me va a decir que hay un error en la etiqueta. Esto que tenemos aquí se llama etiqueta y me permite a mí establecer en dónde arranca y dónde va a terminar una parte del código para poder identificar cuáles son esas líneas y no se me enrede con el resto de líneas de todo el código, ¿no? Ok, entonces, para poner la etiqueta nosotros escribimos el nombre de la etiqueta y 2 puntos. ¿Listo? Una vez que hacemos eso, ya de ahí para abajo ya podemos seguir escribiendo, no hay ningún problema. Todas las instrucciones que tengamos que escribir, ¿verdad? Y el programa lo vamos a finalizar con la directiva end. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque esto le dice al micro, aquí termina el programa. ¿Ok? Entonces, cuando él llega y comienza a correr desde la línea número 0 y él se encuentra en, él se detiene por completo. ¿Listo? Esta es una instrucción de, ¿cómo se llama?, de ruptura de programa. Ok, entonces, básicamente tenemos eso, ¿verdad? Ahora, bueno, ahí está lo de las etiquetas. Ahora, las instrucciones de tipo ensamblador tienen 4 campos. Todas tienen 4 campos. ¿Ok? Esos campos son, la primera es la etiqueta. Esta columna de aquí nos permite a nosotros ponerle un nombre a una ¿cómo se llama?, a una instrucción, o poner una etiqueta para poder definir que ahí arrancan cierta cantidad de instrucciones. ¿Listo? Ok, entonces podemos colocar la etiqueta o podemos simplemente prescindir de ella, por eso no hay ningún problema. ¿Ok? Luego tenemos el campo que se llama opcode. ¿Ok? Este es el código de operación, es el código de instrucción. ¿Listo? El opcode nosotros lo podemos escribir en hexadecimal, lo podemos escribir en binario, pero ¿para qué? Si nosotros tenemos el nombre de la instrucción, ¿verdad? Entonces aquí en opcode es donde vamos a escribir el nombre de la instrucción que vamos a ejecutar. A eso le damos espacio, le damos tab y agregamos los operandos de cada instrucción. La semana pasada vimos en el set de instrucciones que ¿cómo se llama?, había instrucciones que tenían un campo, había instrucciones que tenían 2 campos, ¿verdad? Y hay instrucciones que no tienen campos de argumentos, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, esta instrucción no significa no operation, ¿ok? Entonces, esta instrucción no hace nada. Entonces, dice, es una instrucción que no hace nada, ¿verdad? O sea, yo nada más llego y le escribo y ya, no hizo nada, ¿verdad? Ok, bueno, resulta que la función está asociada al consumo de ciclos de instrucción, ¿ok? Cuando una instrucción se ejecuta, se está ejecutando en un tiempo X. Ese tiempo está asociado al tiempo del ciclo de instrucción. El ciclo de instrucción está asociado al tiempo del ciclo de máquina. Y el ciclo de máquina está asociado a n cantidad de ciclos del reloj del oscilador. Por lo tanto, si yo sé cuál es la frecuencia de oscilación del oscilador del micro, entonces conozco cuánto va a tardar una instrucción en ejecutarse. Y esto significa entonces que al escribir esta instrucción que se llama no, ¿verdad?, yo estoy consumiendo ese tiempo. ¿Listo? Entonces, esta instrucción sirve para eso, para hacer delays de un ciclo de instrucción. ¿Listo? Ok, entonces puede ser que en algún momento ocupemos esperar 20 nanosegundos o 50 nanosegundos y el ciclo de instrucción puede ser que nos tarde eso, ¿verdad? Entonces escribimos no para no tener que implementar todo un delay con una estructura grande para que esta es la instrucción que en menos tiempo da. ¿Listo? No ejecuta nada, simplemente se consume ese tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de una instrucción que nada más tiene un operando. Este operando de acá es un operando F. F se define en el set de instrucciones como nombre o número del registro que se va a operar. ¿Listo? Entonces, esta instrucción de acá tiene un operando sobre el cual ella está operando. Y eso es todo, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, esta instrucción, ahí vamos a ver qué significa. En este otro caso, tenemos una instrucción que tiene 2 operandos. Vean que el primer operando es un operando F. La instrucción también lo dice. Opera sobre F. Y opera sobre el registro W.
¿correcto? Ok, entonces aquí nos está diciendo que el segundo campo no puede ser cualquier otro registro, tiene que ser específicamente el working registro. ¿Listo? Ok, entonces en otros micros puede ser que tengamos 3 espacios para operandos, ¿verdad? Por ejemplo, en el PIN 16, en el 18F2550 hay instrucciones que tienen 3 operandos. ¿Listo? Ok, entonces es bueno tener, es muy recomendable, casi que mandatorio, ¿verdad? Tener la hoja de datos siempre a la mano y el set de instrucciones a la mano, ¿verdad? Mientras uno se aprende las instrucciones, porque en realidad son poquitas, ¿verdad? Luego del campo de operandos tenemos el cuarto campo, que es de comentarios. Cuando nosotros estamos escribiendo un código, es muy común que nosotros escribamos, ¿verdad? Y le damos enter y escribimos, y ahora voy a hacer tal cosa y escribimos otra vez, y nos vamos escribiendo y escribiendo, ¿verdad? Y al final nosotros sabemos qué hizo. Si el código es muy grande, si el código termina siendo de 800, 1600 líneas, uno fue el que lo hizo, uno sabe dónde están las instrucciones para ejecutar tal cosa, ¿verdad? Pero otra persona no. Entonces, la persona que venga y vea el código, si sabe programar en ensamblador, puede leer el código así como está y aunque no tenga comentarios, pues saca la lógica del programa, ¿verdad? ¿Ok? Lo que pasa es que cuando uno cierra el archivo y uno deja de programar eso 3 días, 5 días, poco a poco pasa el tiempo y poco a poco a uno se le olvida qué fue lo que escribió y para qué lo escribió. Entonces, en los comentarios, uno, ¿cómo se llama? Uno va a colocarle línea por línea, ¿verdad? O en conjuntos de líneas, ¿verdad? Uno puede escribir perfectamente para qué era esa instrucción que se puso ahí o ese grupo de instrucciones. ¿Listo? Ok, entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una etiqueta que se llama suma, ¿verdad? Tenemos el opcode, tenemos aquí el espacio del argumento de esta única instrucción, de un único campo, ¿verdad? Y tenemos punto y coma y tenemos el comentario. El comentario es que esta instrucción mueve el número 15 al registro doble, al working register. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cómo escribimos nosotros los comentarios? Con punto y coma. Recuerden, no es mandatorio usar el punto y coma al final de cada línea, pero el punto y coma se utiliza para poder escribir un comentario. ¿Listo? Ahora, cuando yo voy a escribir comentarios de una línea, yo puedo usar el punto y coma, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Si voy a escribir en la siguiente línea y esto es puro punto y coma, pues entonces será un punto y coma para cada comentario que yo escribo. En el caso de MPLAB 6.25 o 6.30, nosotros también podemos utilizar ¿cómo se llama? La simbología de C y podemos agregar la doble barra inclinada para poder escribir ya también sobre una línea o escribir barra inclinada, asterisco y entonces escribimos código, escribimos comentario, en la siguiente línea seguimos con comentario, en la siguiente seguimos con comentario y cuando cerramos ponemos asterisco barra inclinada. Entonces podemos hacer múltiples líneas de comentarios en una sola pasada. ¿Listo? ¿Ok? Entonces esas dos formas se pueden utilizar para escribir los datos, para escribir comentarios. El tipo de datos que nosotros podemos utilizar para escribir en cada instrucción, nombres de registros, etc., son estos de acá, el hexadecimal. El hexadecimal se denota por la H al final de 2 valores hexadecimales, se denota por la H minúscula o se denota por 0x adelante de 2 valores hexadecimales. ¿Por qué 2 valores hexadecimales siempre? Recordemos que la arquitectura de este micro es de 8 bits, por lo tanto el boot de datos es de 8 bits, ¿cierto? Y los registros también son de 8 bits. Todos los registros, excepto los registros de la memoria del programa, porque la memoria del programa tiene 2 bytes y, y albergan instrucciones que son de 14 bits de ancho de banda. Son los únicos que... ¿Listo? Ok, entonces cuando vamos a escribir un código hexadecimal, nosotros escribimos 0x y el código hexadecimal de 2 dígitos, ¿verdad? O escribimos el código hexadecimal con la H mayúscula al final o con la H minúscula
al final, y ya con solo eso ya definimos nuestro valor que va a entrar en una variable o que se va a procesar. Cuando vamos a usar decimal, podemos escribir el número simple así, como está, ¿verdad? En decimal. Podemos escribirle el número decimal y la D minúscula o la D mayúscula después de ese número decimal. ¿Listo? ¿Ok? El código binario nosotros lo vamos a escribir siempre en 8 bits, aunque no estemos usando 2 bits de los más significativos o 3 bits de los más significativos, siempre vamos a utilizar los 8 bits. ¿Esto por qué? Yo puedo escribir perfectamente 1001, nada más, y le pongo la B, y automáticamente el compilador agrega los otros ceros. Pero ¿qué pasa si yo tengo aquí si yo tengo aquí 101 y nada más pongo eso? El código sería 4 ceros, 101 y aquí debería ir un 0. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy colocando un 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? Cuando yo compilo, el compilador va a asumir que estos son los bits menos significativos y le va a agregar 5 ceros a la izquierda en lugar de agregarle 4. Y eso va a generar un error en el procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque el código binario que yo estaba escribiendo era el 10, no el 5. ¿Listo? Ok, entonces vamos a utilizar, cuando usemos el código binario, vamos a utilizar absolutamente todos los campos de, ¿cómo se llama?, de los bits para poder meter en los registros. ¿Listo? Ok. Si nosotros ocupamos meter datos en octal, entonces escribimos el código octal de 3 bits, de 3 dígitos, ¿verdad? Y escribimos la letra Q mayúscula al final, la letra Q minúscula al final o la O de octal, ¿correcto? También al final de ese código. Recordemos que los códigos octales van desde 0 hasta 7 cada valor octal, ¿verdad? Y el 8 no corresponde con un valor octal porque ¿cómo se llama?, se nos sale del rango de los 3 bits que pueden representar los códigos octales. ¿Listo? Ok, entonces ahí tenemos esos datos. Ahora, ¿cuándo vamos a usar código hexadecimal? ¿Cuándo vamos a usar binario? ¿Cuándo vamos a usar decimal? ¿Cuándo vamos a usar octal? Depende la función, depende el uso, ¿verdad? Si nosotros conocemos el dato ya, porque lo hemos repetido muchas veces, o porque, ¿cómo se llama?, porque tal vez en un proceso de enmascaramiento, que es un proceso de ¿cómo se llama?, de limpieza de datos, yo sé qué es lo que yo tengo que enmascarar, entonces yo puedo usar el código octal así, de primer orden, no hay ningún problema. Si yo conozco el valor decimal que yo tengo que llegar a sumar, por ejemplo, una suma, una multiplicación, una división, entonces yo no voy a perder tiempo escribiéndolo en binario. Simplemente, si yo tengo que multiplicar 2 por 3, entonces pongo el 2 y luego multiplico y le digo que por 3 y listo. ¿Ok? Ahí no tengo ningún problema. Cuando yo utilizo el código binario es cuando yo quiero acceder bit por bit a los registros de configuración, por ejemplo, de puertos, ¿cómo se llama?, de entradas salidas, o para asegurarme de que estoy activando y desactivando ciertos pins específicos, ¿verdad?, de manera correcta. ¿Por qué? Porque vean que estos 8 bits que están aquí se asocian, por ejemplo, con los 8 pins de un puerto, donde el bit menos significativo es el pin 0 y el bit más significativo de ese registro es el bit número 7. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo un puerto como el puerto B que tiene 8 bits, eso sería puerto B, pin 0, pin 1, pin 2, pin 3. Entonces, si yo coloco un 1 en el 0 y un 1 en el 3 y yo lo coloco en binario, estoy completamente seguro de que estoy activando los bits correctos de ese puerto. ¿Ok? Si yo ya manejo el código binario así, es como estar hablando en español, ¿verdad? Entonces lo puedo pasar directamente a hexadecimal, ¿verdad? Sin temor alguno, pero lo más recomendable es siempre, ¿verdad?, por más que se sepan el código binario y el código hexadecimal, por más que lo sepan, lo más recomendable es que en configuraciones utilicen el código binario. Pasa lo mismo con el octal, ¿verdad? Listo, entonces ahí tenemos eso. En el set de instrucciones nosotros vamos a tener 35 instrucciones. Entonces en esas instrucciones nosotros vamos a tener instrucciones que son de movimiento de datos entre registros y esto lo vamos a usar siempre, toda la vida, toda la vida. Sus teléfonos celulares, las computadoras, están moviendo datos constantemente. Entonces, estas 3 instrucciones que tenemos ahí, son prácticamente el pan de cada día de los niños, para que puedan trabajar bien, porque si no, no funciona y uno simplemente llega y descarga, ¿verdad?
Ok, entonces tenemos la primera instrucción que se llama move LW. Ok, entonces MOV hace alusión de movimiento, de mover un dato, ¿verdad? ¿De dónde a dónde lo vamos a mover? Bueno, la instrucción move LW tiene un único argumento que es un dato constante, es un dato literal, como nosotros lo llamamos. ¿Listo? Entonces, resulta que en este dato literal yo puedo colocar cualquier dato que vaya desde 0 hasta 2 a la 8 menos 1. ¿Ok? 8, ¿por qué? Porque son 8 bits de ancho de palabra para todos los registros que nosotros vamos a utilizar y también para todas las instrucciones que vamos a utilizar. Listo, entonces esta acá acepta datos que van desde el 00000000 hasta el 11111111, o sea, desde el 0 hasta el 255 binario. ¿Listo? Entonces aquí podemos colocar 0x00 hasta 0xff, o podemos colocar desde 0 hasta 255, cualquier dato, o podemos colocarlo en binario. ¿Listo? O en octal, no hay ningún problema. Bueno, ¿listo? Esta otra instrucción nos permite a nosotros cargar un dato de un registro al registro doble. ¿Listo? Ok, entonces, si nosotros tenemos información, por ejemplo, en un puerto y la queremos mover hacia adentro del, ¿cómo se llama?, del micro, primero tiene que pasar por el working register. Recuerden que la información dentro de los procesadores no se mueve, en su gran mayoría no se mueve de una parte del micro a otra parte del micro sin pasar por el registro de trabajo. ¿Listo? Entonces, esta instrucción significa: mueva el dato del registro X que usted tenga, el nombre del registro, puede ser tris, puede ser port, puede ser status, puede ser cualquiera, ¿verdad? Muévalo de F a W. Entonces, inclusive hasta el orden ya lo sugiere, ¿verdad? Entonces, esta instrucción me dice que nada más tengo que colocar el nombre del registro en el argumento, ¿verdad?, coma, y le pongo el destino que sería W. Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, si yo tenía en el teclado, por ejemplo, conectado en el puerto B, yo tenía un 253, ¿verdad? Entonces yo le digo move F y le pongo aquí port B, coma W, y automáticamente ese 253 que está en el teclado, afuera del micro, pasa al registro W y ya queda disponible para poder trabajar dentro del micro. ¿Listo? ¿Ok? Luego tenemos otra instrucción que se llama move WF. ¿Qué sugiere esta instrucción? Que mueva los datos que yo tengo en el working register, el registro de trabajo, a cualquier registro al cual yo pueda acceder para poder trabajar. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero mover, por ejemplo, un dato de un teclado que está en un puerto B, lo quiero mover a un espacio de memoria RAM, y ese espacio de memoria RAM se llama temperatura, entonces yo vengo y le digo move F, le pongo aquí port B, ¿listo? Y le digo que lo mueva a W, y después le digo move lo que tenía en W, páselo al registro de temperatura, y automáticamente pasa lo que estaba fuera del micro, pasa al working register, el carrito se lo lleva y lo vacía en el espacio de memoria RAM que se llama temperatura. ¿Correcto? Esa es una secuencia también muy utilizada para poder trabajar en eso, para poder programar y mover datos en él. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Ok, listo. ¿Qué hora es? Si quieren, salgamos unos 15 minutos para